Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo terminar de hacer una edición de la ambientación en una escena para poder grabar para poder hacer el render que vamos a ocupar de manera conceptual. Lo primero que tenemos que ver, vamos a revisar en nuestros casos de estudio, vamos a ver que la composición, además de tener esta paleta de color, el fondo es un fondo completamente continuo, el cual es un indicador de que es una foto tipo estudio de fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando se toman fotos de estudio, comúnmente se utilizan este tipo de cortinas que son que tienen una cierta curvatura. Esto permite que las esquinas donde termina el piso e inicia el muro se sientan como una sola y sean continuas. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un efecto de cortina, pero utilizando un fondo de color sólido, que es lo que vemos que sucede en este pin. Ese mismo efecto lo vamos a tratar de replicar dentro de nuestro modelo, y para ello vamos a hacer una superficie más o menos parecida a esta. Para poder hacer esta superficie, primero vamos a trabajar directamente sobre nuestra zona que vamos a intervenir y vamos a generar un gran rectángulo. Este gran rectángulo va a representar como la superficie de la cortina, la cual le vamos a dar clic derecho encima para poder invertirla. Recuerden que las caras blancas tienen que dar siempre hacia el lado donde vamos a trabajar la escena. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre la curvatura para el fondo. Entonces vamos a volverlo un grupo, y una vez que estamos dentro del grupo vamos a utilizar la herramienta de rotación que vamos a activar con la tecla Q, y con nuestras flechas vamos a poder fijar el plano vertical, que es este transportador verde. Vamos a iniciar como punto inicial la esquina de nuestra superficie, y vamos a utilizar cualquier punto en la arista y vamos a rotarlo con la tecla control presionada. Vamos a presionar control para que se haga una copia, y lo vamos a rotar los 90 grados para que quede completamente recto. Esta superficie la vamos a volver a invertir, clic derecho, le vamos a dar clic donde dice invertir cara, y ya está lista para poderse hacer la curvatura. Entre más pronunciada sea la curvatura, menos evidente va a ser el cambio. Entonces vamos a hacer un arco, con la tecla A vamos a hacer arco, y vamos a hacer un arco que va a tocar los dos puntos de las dos aristas que se encuentran perpendiculares hasta que nos aparezca este símbolo color rosa. Quiere decir que eso es una tangente. Entonces vamos a buscar ese punto rosa para que nos salga la tangente, y para ello vamos a arrastrar nuestro cursor sobre la arista de uno de los lados, y en inmediato nos va a salir tangente a la arista. Una vez que tengamos la tangente a la arista, ya podemos extruir nuestra superficie y vamos a tener algo parecido a esto. Esto nos va a permitir tener una superficie curva, la cual nos va a generar un efecto de fondo infinito. Para poder seleccionar el fondo de color, yo voy a elegir un color muestra dentro de mi propia composición. En este caso puedo ocupar este color como azul índigo, y voy a seleccionar toda la superficie de mi grupo y le voy a aplicar ese color para que tenga ese fondo uniforme. Ahora, vamos a hablar un poco de la ambientación y de los props. Para lograr un efecto de maqueta o una escena un poco más surreal, lo que voy a hacer es que voy a trabajar con estas casas que son como casas inventadas, que solamente tengo el propósito de que sean como un poco de ambientación para la escena con la que estamos trabajando. Entonces, la forma más básica de hacerlo es trazando un rectángulo de dimensiones aleatorias, dándole doble clic, lo voy a volver un grupo y lo voy a extruir a una altura pues considerable, mientras que para el diseño del techo lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea media, y puedo incluso, por ejemplo, hacer un techo a 4 aguas. Vamos a borrar estas de aquí, y con la herramienta de mover que activo con la tecla M me puedo posicionar sobre el vértice, y puedo utilizar mi flecha del teclado, de la flecha que indica hacia arriba, para poder fijar sobre el eje Z y poder tener aquí mi volumen. Yo hice 4 volúmenes
Y para darles un poquito más de ambientación y realismo les hice como estas incisiones. Estas incisiones que representan como puertas y ventanas las hice directamente trazando sobre la superficie. En este caso voy a poner una puerta de 1.20 por 2,10 m. Y esta superficie con la tecla P para activar el push-pull, lo que hice fue presionarlas hacia adentro, punto 10, que son como 10 centímetros, para que se vea como el relieve de esta misma. Entonces, ese mismo procedimiento lo repetí con las caras de mi modelo, y finalmente, cuando ya tenía el modelo terminado, lo que hice fue aplicar el color que más me gustaba, que en este caso puede ser este color como azul. Entonces, una vez que ya le puse todos estos colores, pues a las cuatro casitas las volví un grupo. El siguiente prop que vamos a utilizar va a ser el prop de las rocas. Esto para generar como un ambiente un poquito más interesante, para que no se vea tan plano, y también para que sean como algo que se sienta un poquito más aleatorio dentro de esta composición. Estas yo las he subido ya en la carpeta de archivos de la clase, las cuales es un modelo que descargué de 3D Warehouse, no tiene muchísima complicación y que lo puedes importar directamente en el modelo, como este de las rocas grandes. Entonces este prop lo importas y lo coloqué sobre la superficie de nuestra área de trabajo, y con la herramienta de escalar, que la activamos con la tecla S, pues las hice un poco más grandes para que se vieran como más interesantes, y un poquito jugar con la mente y jugar con estas dimensiones y escalas. De hecho, si quisiéramos podríamos poner como unas rocas en el fondo para que se viera un poco más interesante. Estas rocas podrían estar como haciendo un poquito de juego atrás, para que el fondo se viera como un poquito más nutrido con otro tipo de representaciones y de elementos presentes en la composición. Voy a rotar estos grupos para que se vea como una disposición un poquito más natural y no tan aleatoria. Más aleatoria y un poquito más natural y no tan mecánica como tal vez podría suceder si solo copiar y pegar varias veces este mismo elemento. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el video anterior, donde con la tecla, con la herramienta de bucket o de cubeta, voy a utilizar el cuentagotas para sacar la muestra del color del material y poder apagar el uso de la textura. Recuerden que eso lo hacemos directamente en la edición de los materiales, al lado en la bandeja predeterminada. Aquí le vamos a dar clic sobre la casilla de usar imagen de textura, y en automático va a cambiar toda la composición de esta piedra. Y yo puedo elegir un color que se encuentra ahorita en la pantalla, como puede ser este color rosado, este color blanco. En fin, puedo elegir cualquier color que se encuentra disponible dentro de mi interfaz, que me pueda permitir como generar una composición más interesante. Este mismo ejercicio también lo podemos corregir, por ejemplo, dándole clic sobre toda la superficie y utilizando la tecla bucket. Va a ir cambiando cada uno de los colores. Si quisiéramos que cada piedra fuera de un color distinto, también lo podemos hacer. Incluso hacer como una variación de color. Por ejemplo, elegir un color un poco más pálido como este. Y para que tengan como piedras como variadas y en otras tonalidades, también se puede hacer. De tal manera que podemos jugar con una policromía monocromática de colores rosas, pasteles, un poco fuchsias, etc. E incluso también variar tamaños, disposiciones de algunos objetos, etc. Eso mismo lo hice con un segundo prop, que es un prop de este tipo de piedras pequeñas. Este se encuentra también en la misma carpeta. Y bueno, son estas que se llaman rocas chicas. Como pesa mucho, no la voy a volver a colocar, pero el procedimiento es exactamente el mismo. De hecho,
Estas todavía siguen igual que la original, y están dispuestas de esa manera para poder como editarlas. Entonces directamente, como están en color blanco, yo puedo elegir un color, el que más me apetece, por ejemplo este color pálido, y aplicárselo. E incluso a los grupos que todavía tienen estos colores como todavía no tan claros, pues los puedo aclarar con mi herramienta de Bucket, y también se va a efectuar el cambio. Entonces este es como digamos que uno de los beneficios y bondades de esta herramienta, que nos permiten versatilizar un poco nuestras escenas. Finalmente vamos a trabajar con otro prop que es como estas esferas que le pueden dar como un efecto un poquito más galáctico, un poquito más abstracto, como jugando con esta idea de las orbes, y el surrealismo. Y vamos a trabajarlas con un material reflectante, el cual va a ser vidrio, para que de una vez aprendamos a cómo colocar vidrio dentro de SketchUp y V-Ray. Y para ello nos vamos a ir al editor de Assets, que lo podemos activar aquí en este símbolo de V-Ray que se encuentra al lado del render. Este es el que nos abre la ventana. Y vamos a irnos al menú de los materiales. En el menú de los materiales nosotros vamos a poder desplegar un menú que se encuentra aquí en esta flechita que está al borde de la ventana. Le vamos a dar clic encima y en automático se nos va a abrir como esta biblioteca precargada de algunos materiales que ya tiene V-Ray. Le vamos a dar clic aquí donde dice debajo de Create, va a decir Materials, y nosotros podemos desplegar el menú para encontrar este submenú que se llama Glass. En Glass nosotros podemos encontrar algunos de estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos este Glass Crystal, y nosotros podemos aplicarlo a nuestros modelos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar clic encima a esta esfera, que esta esfera la importamos directamente desde los props. Aquí está, este es el archivo que importamos. Le damos doble clic y ya podemos colocar la esfera. Por ejemplo, vamos a colocar esta esferota como por acá atrás, para que juegue un poco con las escalas. Y esta esfera la podemos colocar y va a ser una esfera de cristal, a la cual le seleccionamos el grupo encima y le vamos a dar clic derecho sobre nuestra ventana de los editores de componentes, y le vamos a dar clic aquí donde dice aplicar a la selección. Entonces en automático se nos va a cambiar el material de nuestra orbe, y con eso ya sabemos que el material preconfigurado de cristal se va a aplicar efectivamente en nuestra composición. Lo siguiente es de que, por ejemplo, podemos crear un material emisivo, o un material como una lámpara, y lo podemos encontrar aquí donde están los materiales emisivos. Entonces, por ejemplo, podemos elegir este material que dice LED 3200 Kelvin, que es un foco color cálido, y también tenemos este que es como color cálido más abajo. Y podemos también aplicárselo, dar clic derecho y le vamos a dar clic en aplicar a la selección. Esto va a ser interesante porque va a ser una especie de planeta que va a estar como brillando en el fondo de nuestra escena y se va a ver bien interesante. Eso, bueno, por lo menos creo yo. Y con esto ya podemos como comenzar a hacer algunas pruebas de renderizado. Antes, recordar que podemos también importar. En este caso yo voy a importar aquí, bueno, antes súper importante guardar, porque si no luego el programa luego crashea cuando está trabajando directamente con el V-Ray. Hay que ser pacientes a que guarde, porque bueno, dependerá del tamaño de nuestros archivos y la cantidad de materiales, etcétera, pues cómo vaya a ser la velocidad del guardado. También nuestra computadora va a tener mucho que ver en esto. Una vez que ya lo guardamos, ahora nosotros podemos importar un nuevo prop, que en este caso van a ser estas escalas humanas low poly. Estas escalas humanas son bien padres porque son como un modelo 3D de una persona, pero que en realidad es como un sujeto como todo triangulado. Aquí lo podemos ver. Entonces podemos darle doble clic al grupo y vamos a borrar estas esferas, que son al parecer dos luces de V-Ray que no necesitábamos, y tenemos estas escalas humanas que podemos distribuir a lo largo de nuestra escena. Estas escalas humanas las podríamos hacer todas del mismo color. Por ejemplo,
podríamos buscarnos un color mentolado como de nuestra paleta de color que teníamos antes y podemos aplicarles el color a todas estas. Entonces podemos modificarles el tono, por ejemplo, vamos a ver el material que tienen con la herramienta de Bucket y podemos aplicarles un color como el que nosotros queramos. Entonces podemos seleccionarlo todo y alterar sus colores. Entonces lo podemos ir haciendo con cada uno de estos pequeños subgrupos. Ahí está. Podemos ir alterando algunos de estos colores para que se vean como armonizados. Miren, este es como un sujeto muy deforme. Está. Y tenemos aquí un señor que habla por teléfono. De igual manera, en SketchUp ustedes pueden encontrar algunos de otros como escalas humanas que son un poco más realistas, incluso que tienen harta texturización, que sería como interesante ver ese contraste de ambos componentes ya puestos dentro de la escena. Y bueno, voy a cerrar tantito aquí para poder distribuir a mis personas. Por ejemplo, las podemos poner aquí, centradas un poquito para que no nos cueste tanto trabajo moverlas. Y las podemos distribuir, por ejemplo, estas personas sentadas las podemos poner aquí. Esta persona con la trompeta acá. Incluso la persona que está con el paraguas la podemos poner por aquí como a primer plano, tratando de que esté de espaldas para que cuando estemos en nuestra escena se vea como el juego de las profundidades entre las personas y los objetos. Creo que eso será como bien interesante. Y bueno, así con esta misma dinámica nosotros podemos incluso tener, por ejemplo, si quisiéramos como jugar un poquito más con la escena, podríamos como sacar algunos de los muebles de la casa. Por ejemplo, miren, aquí hay unas piedras. Tenemos aquí este comedor. Entonces, por ejemplo, si nos adentramos dentro del grupo, podemos tal vez manipular un poco este comedor. Lo podemos copiar. Vamos a esperar a que cargue porque igual está un poquito pesadito. Esperemos a que cargue. Ya cargó. Y lo podríamos pegar fuera de la escena con control B de vaca. Lo podemos pegar. Esperamos a que cargue. Hay que ser muy pacientes porque entre más cosas le vamos agregando a nuestros modelos, más pesados se vuelven y obviamente son más difíciles de manipular. Y bueno, también otra cosa súper importante es que entre más luces, entre más elementos de color, de cristales y de transparencias y de materiales emisivos tengamos, obviamente ahí están, ya se pegaron, pues más difícil, ¿no? Más difícil o más tardado va a ser el renderizado. Entonces es algo que tenemos que tener mucha consideración y mucha paciencia con nuestras computadoras para que se vean pues como adecuadas, ¿no? Entonces ya tenemos esta escena. Recordemos un poco cuál es como lo que queremos lograr. Yo quiero tener aquí cortado el corte activo, entonces lo voy a activar. Aquí le voy a dar clic derecho sobre él y le voy a decir corte activo y ya con eso se activa. Y le voy a dar clic derecho sobre mi escena y la voy a actualizar. Porque si no la actualizo, lo que va a pasar es que la escena no se va a ver, o sea, como se va a volver a cortar. Vamos a apagar la previsualización de por dónde pasa el corte para que no nos afecte tanto. Y por ejemplo, voy a subir un poco más esta esfera porque se quedó como muy abajo. Entonces me voy a la esfera y la subo un poquito más, utilizando vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Y vamos a probar cómo se ve ahora. Ahí está. La voy a mover un poquito más a la derecha para que se vea como tocando la esquina. Ahí como jugando un poco con la escena.
Y pues más o menos ya tengo establecido como más o menos todos mis parámetros de la escena para poder trabajar. Con esto